Muy buenas noches, un fuerte abrazo. Bienvenidos. Sabadito 30 de agosto. Hoy sí se nos fue el mes. Hoy sí ya estuvo. Ya no hay más. El último suspiro de agosto. El mes en que eh, le dieron jaque mate a la Constitución, ¿verdad? A este que le gusta esos juegos de ajedrez, ¿verdad? Como dicen, jaque mate, ¿verdad? Movimiento estratégico, pero para darle en la nuca a la Constitución. Agosto va a quedar así y vamos a septiembre. 18 meses, desde el 1 de septiembre, 18 meses para el nuevo, bueno, para la fecha de elecciones, en la que en teoría debería ser una elección legislativa y municipal. Pero como ese tema le incomoda al régimen que actualmente gobierna, modificó las cosas y las puso en una condición, digamos, conveniente para ellos. Entonces, dentro de 18 meses será una elección presidencial, legislativa y municipal. Y ponemos el cronómetro en reversa, ¿verdad? Conteo regresivo. Bueno, vamos a conversar un poco sobre esto que hablamos ahora al mediodía, pero ya en materia, en enfoque, digamos, con todo el conocimiento y desde la perspectiva de un economista para abordar el tema, digamos, con profundidad. ¿Por qué el clan Bukele ha decidido habilitar esta modalidad de las sociedades anónimas SADCB? ¿Por qué ahora, y ahí hablamos de Chivo Wallet, ahí hablamos de Constructor El Salvador, ahí hablamos de la DOM, ahí hablamos de la Dirección de Mercados, ahí hablamos de la red de hospitales, ahí hablamos de Andrés, la distribuidora Cucatlán y otros formatos que tienen que ver en realidad de cómo hacer del ejercicio público un espacio privado que genere lucro. ¿Quién es el que gana en esto? ¿Y quién es el que pierde en esto? Vamos a hablar un poco de eso, de los despidos, de cómo esto también de los despidos está afectando al sector privado. Hay una nota que ha publicado, creo que fue ayer, entre ayer y ahora, donde el presidente de la Asociación de Salvadoreña Industriales informa que 10.000 empleos perdió el sector en el 2024, el sector industriales. 2024, 10.000 empleos. Los números no pintan bien, no pintan a milagro económico, no pintan a un levante económico, no pintan eso. Pintan a crisis, pintan a más desempleo, pintan a problemas para los sectores populares y más crisis para aquellos sectores que están jodidos. Vamos a hablar de esto un poco. Quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regalen su like, que nos ayuden a compartir y por supuesto que compartan con nosotros su punto de vista. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado esta noche, al economista Juan José Ortiz. También ustedes lo conocen como uno de los afectados del caso COSAL. Juan José, buenas noches, feliz sábado y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Franklin, un placer saludarte. Gracias por invitarnos nuevamente a tu espacio de opinión pública y por supuesto pues el saludo a las personas que nos sintonizan a esta hora. Ahora veíamos, Juan José, un testimonio de uno de los despedidos ahí. Bueno, resulta que en realidad, según el último dato que sacan, son 490 despedidos del área de recolección de desechos sólidos y del área del CAM en la alcaldía de San Salvador Este. Y escuchábamos el testimonio de uno, yo diría que tenía un poquito más de 50 años, un señor preocupado, que a la esposa la tiene en crisis, que no haya cómo va a resolver porque inmediatamente deja de trabajar, pierde el seguro social y la señora tiene que salir del seguro. Y además dice, tengo problemas para poder pagar préstamos, tengo una hija, tengo un nieto que me lo han dejado. Y entonces hablamos ya de la realidad del problema. No tiene que ver esto con temas políticos, es la realidad.
puntos de esos. Ahora, ayer o antier hablamos con Cayetano Cruz, concejal de la alcaldía, y nos decía él, y aquí, digamos, cierro con esta introducción rápida, decía él, yo estoy convencido, seguro, de que esto va a pasar en otras municipalidades, porque el tema de Andrés no es solo para San Salvador Este, es para a nivel nacional, y sobre todo el tema metropolitano. Así como han tocado a la alcaldía de San Salvador Este para poderle recortar el dinero que tiene que ver con la recolección de tributos por la recolección de basura, así le van a tener que pasar encima a otros municipios. ¿Cómo ves esta realidad que están enfrentando los trabajadores municipales en un entorno tan delicado, sobre todo cuando el problema económico creo que es una de las principales amenazas de todo el mundo? ¿A qué se enfrentan los empleados y los trabajadores públicos con este esquema que estamos viendo? Bueno, mira, Franklin, quizás antes de responder es preciso hacer un recordatorio de algunas de las palabras que Nayib Bukele ha dicho, ¿verdad? El día que tomó posesión de su segundo periodo presidencial. Para muchos inconstitucional, para muchos constitucional, pero al final es un gobierno de facto, ¿no? En ese día del 1 de junio de 2024, Nayib hablaba de la medicina amarga y hablaba a sus simpatizantes de levantar la mano y de jurar no quejarse. Pues eso es lo que precisamente estamos viendo de lo que tú estás comentando, ¿verdad? Del despido de cerca de 500 empleados municipales del área de la recolección de desechos sólidos. Ahora, ¿por qué se están tomando estas decisiones? Bueno, yo en otros espacios y aún contigo también, cuando hemos tocado el tema económico, yo te he señalado, ¿verdad? Que lo único que le interesa a Nayib son los negocios. Todo lo que huele a negocio le interesa. Y no importa si lo que él huele a negocio son derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución. Si él mira que en la salud hay posibilidades de hacer negocios, los hace. Si en la educación hay posibilidades de hacer negocios, los va a hacer. Las pensiones fueron un negocio, siguen siendo un negocio. Entonces, cuando uno revisa esta última decisión, ¿verdad? Quizás es importante recordarle a las personas que nos sintonizan, Franklin, que las municipalidades en el país tienen como 5 rubros estratégicos, digámoslo así, para captar ingresos y poder responder, ¿verdad?, a las necesidades en los territorios. El primero de ellos era el FODES. ¿Cuál fue la gran promesa en el plan Cuscatlán con el FODES? Era elevarlo al 10%. 7 años después, ¿qué tenemos de esa gran promesa de elevar al 10% el FODES? Reducido al 1.5%. ¿De cuánto? Creo que era del 9, ¿verdad? Era del 8% en el Del momento 8, que... del 8 a 1.5. Sí, y entonces en el plan Cuscatlán allí prometió subir al 10%, ¿verdad?, los ingresos del presupuesto general de la nación para descentralizarlo a las municipalidades. 7 años después, prácticamente el FODES no existe. El FODES, solo para hacer un valor que la gente tenga idea, digo, José, el FODES, según recuerdo, no sé si me equivoco, puede ser que me equivoque, pero presupuestariamente representaba un poquito más de 600 millones anuales, ¿verdad? Por ahí, más o menos. Sí, es más o menos cerca de 650 millones. Es decir, era el 8% del presupuesto nacional. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, por medio de 600 millones. Si hoy el presupuesto es de 9,000 millones, pues ahí que la gente haga una en la calculadora, ¿verdad? ¿Cuánto representaría el 8%, verdad? Entonces, ese dinero vamos a para, o sea, la gente, yo creo que esto no lo copia, no logra entender que era el FODES, porque Bukele en realidad Bukele no explica qué es el FODES, simple y sencillamente dice que se lo robaban. Ese era el tema de Bukele. Pero el FODES era, eso digamos, más o menos en promedio, el 8% de 9,000 millones, que sería ese valor.
Yo recuerdo que andaba por los 600.000, o sea, un poco más, 600 millones. ¿Qué era ese dinero? Ese dinero se distribuía de manera proporcional en los 262 municipios en esa época, ¿verdad? Los municipios que tenían menos población y más problemas económicos recibían más, y los municipios que tenían menos población y menos problemas económicos recibían menos. Más o menos ese era el esquema. Y el FODES te definía áreas de inversión, obras públicas, obra local, recurso humano, pago de salarios, y no recuerdo qué otras cosas, pero más o menos eso te determinaba el FODES, que ahora ya no lo tienen las municipalidades, con lo que tú dices. Ahora ese dinero se concentró en las manos del gobierno nuevamente. Sí. Bueno, estaba haciendo el cálculo. Si el FODES existiera con el presupuesto actual, serían 720 millones. Va, ahí está. Básicamente, como tú lo has explicado, Franklin, el FODES era una fuente de financiamiento alternativo que tenían los territorios, dado que por los altos niveles de pobreza y marginalidad, pues muchas municipalidades del país, sus ingresos, ¿verdad? Sus tasas y sus contribuciones municipales no alcanzaban en muchos casos ni tan siquiera para pagar la planilla de empleados de muchas municipalidades del país. Entonces, la principal fuente de apoyo financiero que tenían los territorios era el FODES. Entonces, la primera gran fuente de financiamiento prácticamente este gobierno la disolvió. La segunda gran fuente de financiamiento que iba un poco amarrado al FODES era el tema de la facultad municipal que tenían los territorios para ejecutar proyectos de infraestructura. No importaba si eran pequeños o grandes proyectos de infraestructura en los municipios. Esta atribución se la quita el gobierno central a las municipalidades y esa atribución pasa a la Dirección de Obras Municipales. A más de un año de haberse creado la DOM, esta es una institución burocrática. Los proyectos eran para ayer, la gran mayoría lleva trazos de más de un año. Los mismos puentes que Nayib ha inaugurado la semana anterior llevaban 2 años de atraso. Entonces, la segunda gran fuente de financiamiento, que eran los fondos, ¿verdad?, para ejecutar proyectos de inversión, también se los quita el gobierno central. La tercera gran fuente de financiamiento era la recolección de los desechos sólidos. Viene nuevamente el gobierno central a través de la Asamblea Legislativa y les quita esa atribución. Y ahora se creó ANDRES, ¿verdad? Yo no recuerdo qué significa ANDRES, Asociación Nacional de Desechos y de Recolección, creo yo. de Salvador, algo así. Pero el tema es que se creó una autónoma llamada ANDRES, igual que la DOM. Y la cuarta gran fuente de financiamiento, y es la última estocada final a los territorios, es la administración de los mercados municipales. Sí. Entonces, mira, Franklin, si tú quieres ser alcalde en 2027, ya no tenés FODES, no tenés dinero para hacer obras, no tenés tasas municipales por recolección de basura y no vas a tener tasas municipales por el manejo de la administración de los mercados municipales. ¿Qué es lo único que te viene quedando si sos electo alcalde en el 2027? Emitir partidas de nacimiento, actas de defunción, marginación de partidas porque te casaste o te divorciaste, enterrar muertos ahí en tu municipio, pues porque hay que ir a enterrar familiares ahí en los cementerios. Y eso es todo lo que te va a quedar si querés ser alcalde en 2027. Ahora, y hacer fiestas patronales. Y hacer, bueno, y fiestas patronales de dónde, a no ser que algunos empresarios locales, ¿verdad? Acordate que te apoyen con eso, pues, porque hoy ni eso vas a poder hacer con lo que te queda. Acordate que Cosabi, hablando, digamos, de un caso así muy directo, donde se mete con las alcaldías de financiarle las fiestas, ¿verdad? Millonarias fiestas, como un apoyo político electoral a los alcaldes de Nuevas Ideas.
Bueno, tú eres de Santa Tecla y el alcalde Jayán, que está ahí, ¿verdad? Sinvergüenza, nos llamaba socios estratégicos. Pues ya no se acuerda que somos socios estratégicos de él, ¿verdad? Cuando lo Lógico. fuimos a buscar a la municipalidad ni nos quiso recibir. Sí, así Entonces, es. mira, Franklin, quizás aquí, ¿verdad? Voy a ir correlacionando el tema de los despidos, ¿verdad? Y los impactos económicos. Fíjate que yo en un programa voy a decir algo que a lo mejor no le va a gustar a la oposición. Por primera vez voy a hablar bien de los alcaldes de Nuevas Ideas. Es que mira, ¿En serio? la incapacidad, la Ajá. incapacidad que han mostrado los alcaldes no solo es responsabilidad exclusiva de ellos. El principal responsable de este desastre municipal es Nayib Bukele, es el gobierno central y él como figura principal. Y el otro culpable es la Asamblea Legislativa, porque Nayib le da la orden a los diputados de reformar leyes, códigos municipales y otras normativas, precisamente para quitarle estos 4 rubros estratégicos a las municipalidades y concentrarlas en el gobierno central y particularmente en instituciones autónomas. Ahora, ¿por qué lo han hecho? Sencillo, Franklin. La basura es un negocio, los mercados son un negocio, las obras municipales son un negocio. Y entonces, como todo eso huele a negocio y es rentable, pues, mejor lo paso, ¿verdad? A manos centrales, a manos de instituciones autónomas, disfrazadas de instituciones autónomas, porque como te repito, ¿verdad? Y hay millones, imagínate, estamos hablando de 720 millones solo en el FODE. Es lo que precisamente Nayib dice que tiene el archivo Wallet. 720 millones solo el FODES. ¿Cuántos millones no serán en recaudación de desechos sólidos? ¿Cuánto no se recaudan? Que probablemente es menos, pues, pero ¿cuánto no se recauda por las tasas y contribuciones municipales que pagas cuando tú alquilas un puesto en un mercado municipal? Y entonces, ¿qué pasa, verdad? En la medida que quitas todas estas atribuciones, ahí viene el primer golpe económico. Hay que despedir personas, pues, porque ¿de dónde vas a sacar para seguir pagando esos servicios? La mayoría de municipalidades, el gran grueso de empleados está en la recolección de desechos sólidos, Y el campo. particularmente las grandes municipalidades, y no es casual entonces que la prueba piloto se está haciendo en una gran municipalidad, en San Sí, Salvador Sur, que concentra Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepec. cabal. O sea, Pero otro tiempo, incluso. solo esos 4 distritos tienen incluso más población que San Salvador. ¿Te imaginas, pues? Habría, lástima que no tenemos, digamos, elementos para cuantificar cuánto puede ser en concepto de ingresos las Sí, contribuciones por recoger la basura, por sí, administrar mercados en esos territorios. Entonces, ¿qué sucede? Las municipalidades se quedan sin recursos para poder seguir manteniendo el recurso humano, ¿verdad? Contratado para cumplir esas funciones. Y así es como nos enteramos que cerca de 500 empleados municipales, particularmente de la recolección de desechos sólidos, personas que se dedican a barrer las calles, ¿verdad? Y a recoger de manera manual, pues ahí en aquellos barriles, ¿verdad? Son despedidos. Y bueno, y ese es el primer golpe. El segundo golpe es que los mismos empleados denuncian que se les indemniza con un cheque de $5,000 que en primer lugar no compensa los años de servicio prestados por mucha gente ahí. Y ahora sí, nos enteramos que van al banco hipotecario a querer cobrar, aunque sea esos $5,000, ¿verdad? Que algo van a servir para paliar 2 o 3 meses. Y resulta que los cheques no tienen fondo. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo para indemnizar? Ponerle que los empleados que fueron despedidos ganaran $500 al mes. ¿Cómo es que no hay para indemnizar $5,000 a 500 empleados?
pero sí ha habido 200, 300 y hasta $500,000 para diputados de la Asamblea Legislativa que han obtenido préstamos de ese mismo banco hipotecario que ahora le dice a estos empleados, el cheque que usted me trae no tiene fondo. Eso es un delito, Franklin. Habría que averiguar quién ha firmado esos cheques. ¿Cómo es que tú te despiden injustificadamente sin un debido proceso? A lo mejor te tocan 20, $30,000 de indemnización por 30 años que llevas trabajando ahí. Te dan $5,000 y aunque sea con eso, pues, y vas al banco a hacer la enorme cola y te dicen que el cheque no tiene dinero. Bueno, y entonces veamos los impactos económicos. Impactos económicos inmediatos. Bueno, hay 500 personas que ya no van a llevar ingresos a sus hogares. ¿Y qué pasa si tú no llevas ingresos a tu hogar? No tenés poder de compra. Y si no puedes consumir, no puedes comprar, no puedes abastecerte de los productos que tu hogar necesita para subsistir, la economía no se dinamiza. Y si la economía no se dinamiza, ni siquiera el mismo Estado capta impuestos. Y si el Estado no capta impuestos, no hay inversión pública. Y si no hay inversión pública, no hay nuevas oportunidades de empleo. De entrada, lo que te generan 500 despidos. Segundo impacto, debo de imaginar que estas personas cotizaban a la AFP. Al día de hoy se ha hablado, Franklin, en la reforma que el Fondo Monetario le ha impuesto a El Salvador, se ha hablado de cerca de entre 12,000 y 15,000 empleados públicos despedidos. A eso se vienen a sumar estos 500. Estamos hablando, pues, en cifras así un poco gruesas, 15,000 personas que están dejando de cotizar al sistema de pensiones. Sistema de pensiones que el mismo Fondo Monetario ha dicho que si no se hace una reforma en febrero de 2026, las pensiones se van a acabar en 2027. Entonces, fíjate cómo bueno, las mentes, no sé cómo llamarlas para no ser grosero, pues, las mentes idiotas, ¿verdad? Esas que creen que el 97% ama al presidente y que es lo mejor que nos ha pasado en El Salvador. No se ponen a pensar ese tipo de impactos. Es más, te voy a decir, ya que tú lo mencionaste, ¿verdad? En el caso COSAVI, a mí me preocupa la posibilidad de que si a las municipalidades le estás quitando los 4 rubros más importantes para abastecerse de recursos, hay muchas municipalidades del país que le deben dinero a COSAVI. Y ahora les quitaste el FODES, les quitaste la basura, les quitaste los mercados, les quitaste las obras públicas, los permisos para construir. A mí sí me preocupa, pues, cómo muchas de esas municipalidades, incluidas la de ese señor de Santa Tecla, ¿verdad?, que nos llamaba socio estratégico, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer para pagarnos los compromisos? Ahora, esto que hemos tocado la primera parte, Juan José, que es cómo se aniquila la capacidad financiera de los territorios, se asfixia y prácticamente se dejan a la quiebra. Las alcaldías en adelante, como tú lo dijiste así bien práctico, creo que lo dijiste, alguien que quiera ser alcalde simple y sencillamente no tiene nada que ir a hacer, más que hacer fiestas patronales. Ese va a ser el gran trabajo de un alcalde en adelante, porque no tiene, o sea, realmente no va a tener capacidad para hacer nada. Entonces, para cerrar este capítulo de las alcaldías, y luego vamos, porque ese dinero, todo ese dinero, que en realidad es un platal, o sea, si solo de FODES hablamos de 700 y algo de millones, más el fondo que, digamos, el tributo que se recoge, la tasa municipal que se recoge por recolección de basura, que es no a un municipio, es al conjunto de municipios. En este caso estamos hablando de 44 municipios. Luego, lo que tú dices, el tema de las tarifas por el manejo de mercados, y ahí recuerdo que en la ley aparece, en esta ley que le da vida a la dirección de mercados, aparece ahí que, por ejemplo, si la DOM
te ayuda a arreglar una acera de un parque, pasa a manos del gobierno central, ¿verdad? Arreglar una esquina de algo, el Palacio de la Cultura, digamos, o un museo o lo que sea, un teatro público, pasa a manos del gobierno central. Entonces prácticamente te está desarmando el municipalismo. ¿Cuál es el futuro que le ves realmente al municipalismo y cuál es el impacto que va puede generar esto en los empleados públicos? Porque empleados públicos Bueno, en el tema territorial hay mira, un montón. Franklin, te voy a dar una respuesta política, Ajá. porque tú no puedes hablar de economía sin hablar de política y viceversa. Fíjate que es interesante que todas las encuestas, pagadas o no pagadas, ¿quiénes son los que salen peor evaluados? Son los Y lo, alcaldes. ¿Y quién es el que sale mejor evaluado? El presidente de la República. ¿Por qué es importante señalar esto que te decía? Que la incapacidad de administrar un municipio no solo es culpa de los alcaldes actuales. El gran culpable de este desastre municipal es el presidente de la República. Sin embargo, fíjate, la gente está tan adormecida por ese efecto mediático de campaña publicitaria que no alcanza a ver que el gran culpable del por qué la misma gente evalúa mal a los alcaldes es por el presidente, es por el que evalúan bien. Y ojo, como te digo, ¿verdad? Tú eres el presidente. Tú no puedes modificar leyes, tenés que pedirme a mí como diputado que modifique leyes, que te quitan esas atribuciones municipales como alcalde. sí. Entonces es interesante, pues, como te digo, ver cómo en las encuestas los alcaldes salen acribillados, el presidente sale bien, ¿verdad? Y los diputados algo se salvan todavía, pero el tema es, ¿cuál es el futuro de los alcaldes entonces? Con este mecanismo mediático, ¿verdad? Lo más seguro es que Nayib está acostumbrado siempre a salir con el caballo blanco. Toda la gente dice que los alcaldes son maletas. ¿Qué tal si Nayib de repente, porque las reformas no han terminado, Franklin, de cara al 2027? ¿Qué tal si Nayib dice, mire, veo las encuestas y en todas las encuestas el pueblo es sabio, los alcaldes no sirven, no funcionan, nos vamos a gastar 60 millones en elegir alcaldes maletas, mejor anulemos los municipios? Todo parece indicar que vamos por ahí, Franklin. Ahora, mira, la reforma administrativa territorial, ¿verdad? Que hizo el gobierno de reducir 262 municipios a 48, al principio parecía tener un tinte eminentemente político electoral, era un cálculo político. Pero como te digo, ¿verdad? Cuando tú haces, pues, así es cuestión de sumar y restar. 720 millones, Franklin, era el FODE. Sí. Con eso creo que te compras unas 2 cajas de chicles, pues, del gobierno central. Es casi la misma cantidad de la que Nayib se vanagloria diciendo que hay en el archivo Wallet, con una diferencia, ¿verdad? Que el archivo Wallet no la puedes usar para nada. Pero esos 720 millones que le quitaste a los alcaldes, los administra la DOM. Y ahora tú ves toda una maquinaria publicitaria, ¿verdad? ¿Cuál es el uniforme que usan todos los empleados de la DOM? El CIAM, ¿verdad? Entonces, el tema es que inicialmente la reforma se hizo por un cálculo político, pero al final a este gobierno le interesa hacer negocios. Y la basura es un negocio, las obras municipales son un negocio, los mercados son un negocio. Y O como sea, estamos hablando, Juan José, que lo que hemos visto ahora, en el caso de San Salvador Este, de 500 despedidos hasta hoy, porque según el Cayetano vienen más. así es. Estamos hablando que esa operación Bukele la va a implementar a nivel nacional, si es que va a desaparecer alcaldías. Digamos, es lo que está, normalmente, y esto lo he leído yo de varios comentarios que nos hacen la gente,
Bukele está preparando una operación a diciembre para descargarse aguinaldos, bonos y otro tipo de costos que normalmente en diciembre se dan, ¿verdad? Entonces probablemente está diciendo, no, me voy a quitar esto. De aquí a diciembre van a haber más despidos en las alcaldías. Con base a que él ya ha arrancado formalmente con estas, y aquí después quiero pasar a esto, pero con este formato de las sociedades anónimas SADCB. Y ahí hablamos Chivo Wallet, ahí hablamos dirección de mercados, ahí hablamos la cuestión de los hospitales, ahí hablamos el tema de Andrés, etcétera, etcétera. Pero en el caso de los municipios, de aquí a diciembre deberíamos esperar cambios. Estamos hablando que solo, te estoy diciendo solo en el área metropolitana, que está compuesta alrededor de 16 o 17 municipios. En este caso, distritos, digamos, ¿verdad? Se contabilizan un promedio de 14,000 a 15,000 empleados públicos. Eso sería impactado, pero también nacionalmente va a tocar eso. Es decir, el desempleo del empleo público va a ser altísimo. Es que mira, uno hubiera pensado pues que diciembre, donde se despiden a cerca de 14,000 empleados públicos, hasta ahí va a llegar la cuota que el Fondo Monetario exige, ¿verdad? Para hacer un ajuste de las finanzas públicas. La reforma a pensiones probablemente va a provocar también otro tipo de despido, Frank. Ya lo vamos a ver más adelante. Recordemos que todavía hay muchas personas que ya están pensionadas y siguen trabajando en el sector público. Probablemente de la reforma que se presenta en el 2026, uno de los requisitos sea volarse a todos aquellos pensionados que siguen trabajando en el sector público. Y esas personas son más fáciles de quitar, porque ya están pensionadas, pues ¿qué puede reclamar como violación de derecho laboral? Dice, fíjate y hasta podríamos hablar de algunas instituciones que ya tienen esos fenómenos. La Universidad de El Salvador es una de ellas. Lo que estoy leyendo ahorita dice, este es un informe elaborado en 2018 por FUSADES. Levantó un censo de los trabajadores municipales. Dice, estudio realizado por FUSADES con información disponible hasta septiembre de 2018. Reporta que existían 27,745 trabajadores municipales en el país en aquella época. Te estoy hablando de 2018, ¿verdad? Es decir, casi cuando Bukele recibe en 2019. O sea, Bukele recibe, según este dato de la investigación que levanta FUSADES, 27,745 trabajadores municipales. Así como vemos, esto quiere decir que esos 27,000, ponerle 28,000 trabajadores municipales están amenazados de ser despedidos en los próximos, bueno, no sé si va a seguir despidiendo en un año preelectoral, pero como aquí no sabemos, ya vimos lo que está sucediendo en San Salvador Este, es posible. Te la voy a poner así, Franklin. Es que Nayib está contra la espada y la pared. ¿Por qué está tomando estas medidas en este momento? Precisamente por esas encuestas, manipuladas o no, que dicen que el 97% de la población lo ama y que es lo mejor que le ha pasado a este país, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque si tú no haces el ajuste fiscal que el Fondo Monetario te está pidiendo para poder otorgarte 1,400 millones, el fondo te va a cortar ese recurso. Entonces, ¿qué harías tú si fueras Nayib? Así como te pregunté la vez pasada. ¿Te volás 15,000, 20,000 empleados públicos más, sabiendo que el 97% te ama? ¿O electoralmente decís, no voy a despedir a nadie para que esos 27,000 vuelvan a votar por vos, pero el fondo te va a cortar los 1,400? ¿Qué ha demostrado la historia? Que los gobernantes deciden despedir personas. ¿Por qué, verdad? Porque tenemos vigente régimen de excepción. ¿Qué pasaría si estas 400 personas salen a la calle a protestar en este momento? 27,000 te dije. 27,745 hasta el 2018
según un estudio que levantó Fusades. Claro. Es el último dato que Probablemente sean más. A esta altura pueden ser más. Ahora, te quiero poner esto. Vamos a ver, yo creo que estos son alertas para los trabajadores municipales, porque el mismo Cayetano nos lo decía y la gente lo sabe, entre ellos mismos lo dicen. La gente que están despidiendo son gente que ha cuidado las urnas de Nuevas Ideas, que ha acompañado a Nuevas Ideas, que ha, ¿cómo se llama? Ido a los mitines, a las actividades, ha apoyado a los diputados, ha acompañado por conveniencia. Es decir, para que no los despidan, ¿verdad? Pero al final de cuentas, siempre los terminaron despidiendo, aunque apoyaron, votaron y todo lo demás. Esto la gente lo debe de entender como como le dicen, un gallo cantado, o simple y sencillamente, porque hay que decirlo, la opción, esa es una opción, lo que hemos hablado, irse contra el bolsillo y la estabilidad laboral de los trabajadores, de la clase trabajadora, digamos, la clase trabajadora. Porque la otra opción que tenía Bukele es irse contra los oligarcas y establecer un impuesto a ese pequeño grupito que es el que come con la cuchara grande. Sí, era lo que yo te preguntaba en un programa anterior, ¿verdad? Si fueras Nayib, ¿qué harías? ¿Le trabas 2 puntos más al IVA a 6 millones de salvadoreños, ¿verdad? O le colocas el impuesto predial y el impuesto al patrimonio a 160 familias. Entonces, mira, aquí se van a mezclar entre cosas económicas y cosas políticas, porque alguien podría decir, te voy a decir algo ingenuo, digo ingenuo hoy, pero es lo que siempre le había funcionado a la población. La gente, como las mismas encuestas dicen, la gente tiene miedo de expresarse, tiene miedo de salir a la calle. Entonces, ¿qué dice la gente? Vamos a esperar las elecciones y en 2027 les vamos a dar el voto de castigo. ¿Por qué la gente dice eso? Porque durante 200 años es lo que aprendió y es lo que le había funcionado siempre. Cuando Arena sale del poder, pues ¿qué es lo que hizo la gente? Un voto de castigo. Llega el FMLN, no hizo bien las cosas, un voto de castigo. Y hoy, ingenuamente, la gente piensa que no va a decir nada, que va a esperar el 2 de febrero de 2027 y le va a ir a aplicar a Nuevas Ideas y a Nayib el voto de castigo. Les tengo una mala noticia. Nayib está despidiendo a todas estas personas porque probablemente en el 2027 el voto va a ser electrónico. Y entonces al ser electrónico ya no te va a importar, Franklin, si votas por mí o no, porque es un software el que va a decidir el voto. Suponete que vos y yo vamos en la papeleta para presidente, ¿va? Y la gente, la mayoría vota por vos, pero el software está programado para que aunque marquen tu cara, el voto va a ser para mí. Ahora, la gente nos estará diciendo, no, eso no se puede, ese Juan José está loco. Mira, tienen todas las bases de datos. Solo recordemos en la pandemia. ¿Qué te pedían para darte $300? Do it. ¿Qué te pedían para darte la cajita de comida en la casa? Do it. ¿Qué te pedían para colocarte la vacuna COVID? Do it. ¿Qué te pidieron para el archivo wallet? Que vos voluntariamente mandaras un escáner de tu DUI y de tu NIT. Es decir, tienen todas las bases de datos, Franklin. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar el día de las elecciones con voto electrónico? Vos vas a ir bien galán a querer votar electrónicamente y te vas a decir que ya votaste. Y toma en cuenta, Juan José, toma en cuenta que aquí está Google desde hace 2 o 3 años. Sí. Nadie sabe para qué, pero ahí está contratado, porque no es que ha venido a traer empleo. Estamos inventando historias. Las mismas elecciones internas de Nuevas Ideas. Los mismos miembros de Nuevas Ideas han denunciado que ciertos diputados compraron cientos de paquetes de chip para votar por ellos mismos. Franklin, en la pandemia que hubo sendos reportajes periodísticos
que decían que habían cerca de 300 millones de dólares que se repartieron en aquellos famosos 300 pesos, con DUI repetidos, con DUI de personas que no existen, con muertos cobrando $300 en la pandemia. ¿Por qué se pudo hacer todo eso? Porque tienen las bases de datos. Y entonces el día de las elecciones tú solo vas a ir ahí y te van a dar un ticket, así como cuando entras a Metrocentro con tu vehículo. Y ahí va a decir que ya votaste. ¿Qué le salía a la gente cuando iba a los bancos a cobrar los 300 pesos? Que ya los habían cobrado. ¿Qué decían ¿Qué decía el mismo Marvin Aguilar en la elección para diputados en San Miguel? Que Caleb Navarro había comprado paquetes enteros de chip para derrotar a Marvin en las internas de Nuevas Ideas. Entonces, como Marvin Aguilar dice, ¿verdad? Nos van a imponer el sistema de votación electrónico de Nuevas Ideas a nivel nacional. Y fraude. Y fraude. ¿Y a quién le vas a ir a reclamar el fraude? A la señora esa que está ahí al frente del Tribunal Supremo Electoral. A la fiscalía. A la fiscalía. Vas a ir a poner un amparo a la sala de lo constitucional. A la sala de lo constitucional. Entonces, mira, Franklin, es que es increíble que la gente no se percate de este tipo de cosas. Entonces, fíjate que ingenuos somos. Y no es culpa del pueblo, pues es lo que siempre nos ha funcionado. Si vos sos alcalde, hiciste mal las cosas, en vez de tirarte piedras porque me vas a meter preso, no, voy a esperar las elecciones silenciosamente y voy a castigar a Franklin, ¿va? Con el voto de castigo. El problema es que ahora ya no va a haber voto físico, va a haber voto digital. Fíjate, va a ser la decisión de Bukele y su mecanismo electrónico. Mira, es más, si Nayib compite contra Nayib, va a ganar Nayib. Mira, quiero preguntar, vamos a ver, voy a irme a los comentarios, pero solo quiero dejarte esto para después cerrar, digamos. Todo esto se está moviendo en función, o el mecanismo, digamos, el mecanismo de cómo se está moviendo es a partir de crear sociedades anónimas SADCB. Tú que eres economista, que conoces estos temas, aquí hay 3 o 4 cosas fundamentales. Primero, el tema ya deja de ser administración pública y se convierte en una administración privada que percibe lucro, es decir, ganancia. ¿Quién controla esa ganancia? Segundo, es que esto se salta todos los controles de transparencia, de Contraloría Pública, de contratación por la LACAP, por las leyes, la vigilancia de la Corte de Cuentas, todo eso se lo salta, porque se convierte en operación privada. Tercero, concentra recursos en manos de una persona que es la que controla ese tipo de administraciones. Ya sabemos quién está en la DOM, en la constructora El Salvador y quién ha estado en las manos de Chivo Wallet, etc. Es decir, todo eso se va ampliando. Y lo cuarto es que prácticamente esto se convierte en un mecanismo disfrazado para privatizar la operación pública y activar empresas que te den ganancias con recursos públicos. ¿Sobre esto tenés alguna valoración? Y luego nos vamos a los comentarios de la comunidad. Bueno, mira, Franklin, quizás en un primer momento se están creando autónomas que siguen siendo dependencias del Estado, ¿verdad? En sus normativas internas, estas autónomas dicen que las conforman, ¿verdad? Instituciones que controla el presidente de la República. Ahora, yo pensaría que hasta antes de las elecciones, al gobierno le conviene mantener el control de estos negocios, precisamente por la crisis de las finanzas públicas, con una ventaja, que ahora esos 720 millones los administra la DOM y ya no necesitas que la Asamblea Legislativa haga modificaciones presupuestarias para que la DOM administre directamente esto. Hoy estás creando, Andrés, una autónoma para manejar desechos sólidos. Insisto, no sabemos cuánto puede ser, por lo menos con el FODES teníamos claro que son 720 millones. Ponele que siendo conservador sean 300 millones por colección de desechos sólidos. Eso ya no necesita pasar por el Congreso para que el Ejecutivo pueda disponer de ellos.
Entonces, yo pensaría que en un primer momento, por la crisis de liquidez, por la grave situación financiera que tiene el Estado, este dinero va a ser administrado por autónomas bajo los mandatos del presidente de la República. Claro, ¿verdad? Ya tenemos evidencia. La DON ya tiene más de 2 años y ha demostrado ser totalmente una institución incompetente. El mejor ejemplo, la última inauguración estrella que hizo este gobierno, el Mercado San Miguelito. El discurso dice que no tenés nada que envidiarle a la Rambla, ¿verdad? Y al Corte Inglés allá en Barcelona, con el Mercado San Miguelito. Y al día siguiente todas las láminas del techo salieron volando. ¿Quién contrató esa empresa? La DON. Ahora, No, no sabemos a quién contrataron porque lleva 7 años de reserva la información, ¿verdad? no conocemos los criterios, ni sabemos cuánto cobra. Sí, No, imagínate, y volvamos a los datos. Nayib dice que eso costó 34 millones. ¿Tú crees que una obra de 34 millones con un ventarroncito que hubo se voló todo el techo? no. Y ojo, recordemos cifras y palabras de Nayib. 34 millones iba a costar el nuevo edificio legislativo. Y él amenazó a los diputados que si lo hacían, iban a convertir eso en un hospital con un helipuerto arriba. ¿Cuántos pisos tiene la Asamblea Legislativa? Creo que 8. Entonces, ¿cómo vas a creer tú que un edificio legislativo que requería mayor inversión vale 34 millones y un mercado, o ya no sé si llamarlo municipal, pues porque no sé qué es, ¿verdad? Yo le he puesto Juan José, porque esto, mira, claro, como soy, porque este es más comunicacional, pero yo veo que Nayib ha entrado al negocio del café, al negocio de las criptomonedas, al negocio de ¿cómo se llama? Establecimientos en los aeropuertos. Ha entrado al negocio de la basura. Ahora ha entrado al negocio de los mini centros comerciales. Le está haciendo la competencia a Poma. ¿Ah? Está poniendo sus mini metrocentros. Porque ese es el concepto. Eso no es un concepto de mercado. De hecho, te voy a dar mi fórmula que a mí me parece que es la que va a funcionar. Por eso él les dice a las vendedoras de canasto y eso, no se preocupen, ustedes van a pagar lo que pagaban, porque el verdadero negocio que va a tener esta dirección de mercados es alquilarle a Coffee Cup, a Starbucks, a McDonald's, eso es lo que vas a poner. Entonces, ¿qué es eso, 11? Centros comerciales, eso no es mercado. Eso se llaman centros comerciales. Entonces, ahí está el negocio. Y a través de ese mecanismo, yo puedo ayudarle a los 200 vendedores que voy a meter ahí, que además los voy a tener, ¿cómo se llama? Estilo militar, va. Aquí no me vengan chucos, no me vengan con canastos viejos, no, porque este es un centro comercial. Y si ustedes vienen chucos y todo, me afean y los voy a sacar. Porque aquí necesito ser que se vea más bonito que Metrocentro, porque no les va a funcionar. Su esquema es mini centros comerciales. Ahora, mira, Franklin, pero sin embargo, como te digo, ¿verdad? Han pasado cosas interesantes con la inauguración del Mercado San Miguelito. En teoría, quien debería de haber inaugurado ese proyecto era Mario Durán. Ni No, aparece. él. Bueno, entiendo que no lo invitaron, pues no apareció por ahí, ¿verdad? Y nuevamente, mira, pasa algo interesante. Al igual que en las encuestas, el culpable del desastre municipal sale bien evaluado y aquellos que han sido cómplices quedándose callados son los que aparecen crucificados en las encuestas. Entonces la pregunta aquí ahora es, Franklin, hasta antes de la tormenta, pues parecía que todo estaba listo para que Nayib fuera el gran artífice del proyecto de el Mercado San Miguelito. 24 horas después que se volaron las láminas, ¿a quién responsabilizamos? ¿A Nayib o a Mario Durán? Te aseguro que pasamos una encuesta y Mario Durán sale crucificado. Este es el nivel de fanatismo estúpido al que estamos llegando, Franklin. Totalmente de acuerdo. Entonces,
Mira, las implicaciones, como te digo, parecen sencillas. Es que no son 400 empleados. Esto es el nuevo grupo que se viene a sumar a 14,000 empleados despedidos. 15,000 personas que ya no llevan ingresos a su casa. Y entonces, ¿quiénes van a llegar a consumir el mercado San Miguelito? Pues no creo que el señor Crit, ¿verdad? O los herederos del señor Poma. Probablemente turistas, así como se está pensando el centro histórico. Entonces, hay implicaciones ya, Franklin, que probablemente el impacto no se ve inmediato. De entrada, hay estos últimos 500 despedidos, son 500 hogares que ya no van a llevar ingresos a sus familias, se pierde la capacidad adquisitiva, no consumís, no contribuís a dinamizar la economía. Tema de pensiones, 500 empleados menos cotizando en el decrépito sistema de pensiones. Yuca. Voy a comentarios. 500, y ojo, Franklin, siguen 500 empleados más que ya no tienen seguridad social. 500 personas más que ya no van a aportar al fondo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. La nueva joya de la corona, la que le quieren caer encima. Por las reservas. ¿Sí? Claro. Todo es pisto. Todo se traduce a plata. Anda, hambre por plata. Voy a los comentarios. Medicina amarga y sin quejarse. Si te quejas, te metemos pato bravo. Con eso empezaste, tienes razón. Dice, saludos Frank y a su invitado. Buenas noches, Ninja. ¿Habrá afectado el aumento en el salario mínimo para que varias empresas se vayan? Bueno, no hemos hablado de la parte privada, José, pero yo leí, vamos a ver, espérame, producción, pero yo leí este artículo que aparece en el diario de hoy que dice que el presidente de la ASI, de la Asociación Salvadoreña de Industriales, confirma que 10,000 empleos se perdieron en el 2024 en ese sector. Esto también quiere decir que la economía en el sector privado está igual, golpeando fuerte. Pero los privados no dicen nada, aplauden a Bukele. Bueno, y pongámosles nombres y apellidos. ¿Dónde está FUSADES? ¿Dónde está la NEP? ¿Dónde está la Cámara de Comercio? Y a este señor que se atrevió a decir ya esa cifra, a saber, va capaz lo van a meter preso o lo quitan del cargo. ¿Dónde está FUSADES? ¿Dónde están esos grandes tanques de pensamiento que siempre han abogado porque el Estado debe generar fuentes de empleo? ¿Dónde están? Sencillamente siendo cómplices de todo esto, Franklin. Y acordate que la Asociación Salvadoreña de Industriales, la ASI, es en la que fue presidente antes de que fuera, de que huyera, exiliado, porque está exiliado, Simán. Él era el presidente de la ASI, ¿verdad? Y sí, ahora la ASI sale y revela este dato. Ahí algo ha de estar pasando también, bueno, digo yo. Pregúntate por qué el partido Gana no dice nada cuando Tony Saca fue presidente de la NEP antes de ser presidente. ¿Por qué ahora la NEP no dice nada? Parte de Gana. Sí, entonces todo esto es un proceso de complicidad, Franklin, donde lamentablemente siempre el pueblo salvadoreño es el que sale trastocado. Dice, yo lo que veo al final, Franklin, como para cerrar esta primera parte, es que este gobierno ha decidido pues considerar todo aquello que huela a dinero, negocio. Y no importa si es un derecho humano o no. Destruir la finca El Espino ahora es un negocio. Nos metieron gol con el agua. Queríamos que el agua fuera un derecho humano, hoy es un negocio. Bueno, la minería. Sí, es un negocio. Entonces, todo aquello que huela a negocio, este gobierno lo va a respaldar. No porque quiera hacer negocios y obtener ganancias para que el Estado pueda tener recursos y resolver graves problemas estructurales de este país, sino que es obtener ganancias para favorecer a esos que Nayib llaman los mismos de siempre. Solo que ahora ya son los mismos de siempre y él. Vaya, bueno, aquí vamos a los comentarios. Comandante dice, el CIAN ha hueveado todo el pisto, dice.
Bueno, ahí ustedes están viendo un poco el análisis que estamos haciendo. La reforma de pensiones, otra vez exentes. Ahí viene la reforma. Saludos, Michi, bienvenida, bendiciones. ¿Hasta cuándo se quitará la venda de los ojos la gente? Yo creo que ahora que empiecen a despedirlos, no hay venda que tape eso. 2018 dice, cuando todavía había, híjole, no alcancé a leer, y van a despedir en más en diciembre. Yo creo que sí, es cálculo tuyo. Pero ¿por qué le sigue inyectando al Bitcoin tanto dinero? Te voy dejando los comentarios, José. Buenas noches, dice, los afectados del robo de los fondos de COSAVI necesitamos que nos devuelvan nuestros ahorros. Híjole, yo cada vez veo que ese va a ser, no veo a este gobierno en eso. Ayúdenos, dice, con nuestros likes, muy importante, y el trabajo que hacemos. Juan José, que aquí el voto ya no cuenta. ¿Y cuál voto de castigo? El voto de castigo se daba cuando las elecciones eran algo, dice. Si es electrónico, entonces que nadie salga a votar. Uy, no sé, ahí cómo lo ves, Juan José. Igual el fraude, ¿va? Para poner a prueba el nuevo Consejo del Trabajo de los empleados despedidos, deben ir a poner su queja escrita ahí. Yo entiendo que este organismo del Ministerio de Trabajo no ve a los empleados públicos, no los cubre, solo privados. Dice Cabal, Nayib es el diablito, es de Derbez que puyaba aquel botón rojo y hacía cagadales, dice. Cuando eran algo limpias las elecciones podían dar el voto de castigo, hoy ya no se tiene todo en sus manos, él tiene todo en sus manos, ¿ok? Si no hay transparencia en el dinero, ¿cómo va a haber transparencia en la elección? Antonio Ramírez, a ver, sigamos. Bueno, estos gobernantes ni de padrón electoral hablan, pues ni se está actualizando ni nada. Sí, es cierto, no se está actualizando. Primera vez que no escuchamos nada de eso, tenés toda la razón. ¿Verdad que sí? Toda la razón, Álvaro, sigamos. Híjole, la feligresía está de luto, dice. Gracias a Dios que lo sacaron, vamos a hacer ese canal. Vamos a ver, sigamos. ¿Qué pasó con Andrés? No recoge la basura. Bueno, otra cosa es que estas instituciones tampoco sirven. Tenés razón. Eso lo dijo también Cayetano. Dichosa la casa donde cayó esa lámina, dice. Millonaria la lámina. Allá está memes andan. Andrés no va a poder recoger la basura porque él solo no va a poder. Pobre Andrés. No, este es un enfoque de centralización, lo que decimos, ¿verdad? Centralización. Vamos a ver cuántos engendros votarán por los mismos de siempre en el 2027, en las elecciones. A Enrique Reich también le va a robar la basura. Ese es otro tema, porque él es el dueño de Mides, ¿verdad? Enrique Reich. Vamos a ver, con las disculpas del caso. A mí que me importa la felicidad. Vamos a ver, sigamos. Este otro tema. Bianca Montes, pues ni a mí, vamos a ver. A ver, sigamos. Todos los despedidos de las empresas privadas en este año se van a contraer la economía. ¿Esto va a contraer la economía tanto despedido? Esa es buena pregunta para Juan José. Sigamos. Este país con este gobierno incapaz y mafioso no tiene futuro. Desempleo, sin pensiones, más hambre y miseria. Hay que sacarlo, pero ya, dice Noé Romero Lazo. Cada quien hace lo que puede. Digo, me refiero a los de oposición. O sea, cada quien anda por su lado. Eso es lo que quieres decir, Bianca. Sigamos. Bien. Te dejo ese primer bloque de comentarios, Juan José. Bueno, obviamente, pues el empleo es uno de los apalancamientos claves para generar crecimiento económico. No sabemos en realidad la cantidad exacta de despedidos del sector público. Y en el sector privado, pues también se está volviendo difícil, dado que la base de datos, ¿verdad?, que se podía consultar del Seguro Social, ahora todo tiene reserva de información por 7 años. Bueno, si ya solo falta que hoy que vienen las eliminatorias de la selección de fútbol, le pongan reserva de 7 años a los resultados. Y más que quieren ponernos otro loco ahí de presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Entonces, obviamente, pues el empleo es el motor del crecimiento de la economía de un país. Como te digo, ¿verdad? En la medida que ya hay cerca de 15,000 empleados públicos, no sabemos, ¿verdad? En realidad, si va a haber una segunda ronda, digámoslo así, de despidos. Yo podría especular que con la reforma a pensiones, como te digo, uno de los criterios va a ser sacar a todos los que ya son pensionados que siguen laborando
en el sector público. Ahí podría irse una cantidad importante de personas despedidas. Y hay hasta monitoreo ya de qué instituciones, donde hay más personas que ya están jubiladas trabajando. Yo te puedo mencionar una que es la que mejor conozco, la Universidad de El Salvador. Ahí me atrevo a afirmar que cerca del 30% de la planta actual de la universidad son personas jubiladas que volvieron a ser contratadas en la universidad, amparándose la universidad en la autonomía universitaria. No sabemos, ¿verdad? También si hoy es la prueba piloto, digámoslo así, San Salvador Este. Sí. O San Salvador Sur, no sé cómo se llama, ¿Qué? pues, Soyapango, y todo eso. Hay que ver cuántos se van a ir de San Salvador Centro, donde está Mario Durán. Que es más grande. Es más grande. Por lo menos la planta de personas que trabajan en esa área, ¿verdad? En desechos sólidos, en gente que barre las calles, agentes del CAM, etcétera, etcétera. Así es de que, mira, vuelvo a insistir, ¿verdad? Porque como a veces nos quieren acusar de fatalistas, ¿verdad? Los organismos financieros internacionales ya publicaron sus proyecciones para el desempeño económico de El Salvador. Por enésimo año vamos a ser el país de Centroamérica que menos va a crecer. Por enésimo año hemos sido el país que menos inversión extranjera atrae al país. A pesar de que el gobierno, ¿verdad? Porque, mira, cada vez se nos está haciendo difícil hacer análisis económico. Tenemos que estar monitoreando las bases de la CEPAL, del Banco Mundial, porque ni siquiera el Banco Central de Reserva publica el desempeño de la economía. Solo publica lo que le conviene. Las remesas crecieron 14%, sí, pero eso no es gracias al gobierno. No es gracias a una política económica que el gobierno ha implementado. Las exportaciones han subido, pues sí, pero pongan todo el muñeco. Pónganme las exportaciones y pónganme las importaciones. Y vamos a ver la diferencia. Si sigue siendo positiva o negativa la balanza comercial. Pero el sector, por ejemplo, te pregunto, dime. El sector industrial, donde está el área de textiles, que es uno de los sectores más fuertes en la economía nuestra, después de construcción, pero de los que exportan es de los más fuertes, es el número uno. Y me dicen que ha bajado 10,000 empleos en el 2024, no puede ser que esté creciendo. Bueno, incluso esta semana hemos visto que cerró recientemente. Esta semana hemos visto 2 empresas, pues, inversión extranjera que vino a instalar a la zona franca, ¿verdad? Se ha hecho ya del conocimiento de los medios de comunicación que 2 empresas se van a retirar del país. Entonces, el escenario económico no es muy alentador. Las finanzas públicas en crisis, la inversión pública, ¿y de qué te sirve colocar inversión pública en el presupuesto general de la nación si cuando ves la ejecución presupuestaria, con mucha suerte llevan ejecutado el 35% de toda la inversión pública? Entonces, los ministerios que más han ejecutado, según el dato que veíamos con César Villalona, 11, es, en primer lugar, Capres, que lleva como el 54%. En segundo lugar, Relaciones Exteriores o Cancillería, que lleva como el 52%. Y el tercero, Defensa, que lleva exactamente el 50%. Esos son los tres: Capres, Cancillería y Defensa. Y de ahí el resto, tal como tú dices, anda abajo del 40%. Y con el agravante, Franklin, que han habido recortes presupuestarios en educación, en salud, en agricultura y en medio ambiente. Entonces, bueno, yo no sé pues de dónde realmente vamos a hacer eso que Nayib llama el milagro económico. Bueno, es más, él dijo, cuando se enteró, ¿verdad?, de que el Fondo Monetario ajustó la tasa de crecimiento, la proyección era de 2.5.
¿Qué dijo Nayib? La vamos a duplicar. Ya, vamos a cerrar 2025 con el 5% del Producto Interno Bruto. ¿Y cómo vas a lograr eso? Pues cuando te llenas la boca con un archivo wallet de 760 millones, pero que no podés gastarla ni siquiera en las promesas de campaña que ha hecho. Quiero cerrar, vamos a ver, está bastante claro que el impacto en los municipios es real. Lo que está sucediendo en San Salvador Este no es un caso aislado, es lo que estamos viendo, porque el sistema de operación de Bukele es penetrar en las finanzas de los 44 municipios y los 262 distritos. Va a ir a quitarle hasta el municipio más ripio que hay, hasta el chirriquín que hay ahí, que ya no tiene nada, se lo va a ir a Tacuizarba. Así va a ser la cosa. Ahora, voy a... Fíjate, Franklin, que también, perdón, Franklin, también es importante, como estamos hablando de los despidos, ¿verdad? Ajá. Realmente es vergonzoso ver los argumentos legales que están utilizando para despedir personas. Es ilegal, ¿verdad? Quizás el ejemplo más emblemático ha sido la destitución del director del Instituto Técnico Industrial, ¿verdad? Hoy se llama INTI, pues para los que ya tenemos canas sigue siendo el INTI. Ah. Fíjate el argumento jurídico, haber aparecido en un video de hace 16 años para despedirte, para suprimirte la plaza. Supongamos que ese argumento es válido. Y no el actual secretario de Comunicaciones de Nayib hace 16 años, no era el secretario de Comunicaciones de Tony Saca. ¿Y por qué no lo despide? El señor Villatoro, que es el actual ministro y director de la Policía Nacional Civil, hace 16 años era el director de aduana. ¿Y por qué no lo despide? Carolina Recinos era empleada de la alcaldía del FMLN administrada por él en Nuevo Cuscatlán. El mismo Nayib hace 16 años donde estaba, siendo alcalde del FMLN. Entonces, si vamos a aplicar esos criterios, ¿verdad? Y la gente está feliz con eso, ¿a qué hora se va a quitar a Carolina Recinos? ¿A qué hora se va a despedir él solo, pues? Porque era alcalde del FMLN, era alcalde de los mismos de siempre, como él dice. Y acordate que en esa alcaldía de Nuevo Cujatlán, perdón, trabajaron todos los que ahora tienen el gabinete, o sea, tendría que echarse a todos, ¿verdad? Porque ahí estaba Carolina Recinos, ahí estaba todos los que están, vos ves en ANDA, ves en Obras Públicas, todos estaban trabajando para él ahí, ¿verdad? Entonces mira la incoherencia. Te aseguro que pasamos una encuesta y los seguidores del gobierno están felices porque quitaron al director del ITI. Pero no le piden a Nayib quitar a todo ese montón de lastre, ¿verdad? Que viene de gobiernos anteriores y que los tiene como funcionarios de su gobierno. Ahora, mira, ¿por qué te tocaba este tema? Porque quizás aquí viene un tema muy polémico. A ver. Estamos a 15 meses de las elecciones y aunque todo parece indicar que solo va a ser un trámite, ¿verdad? Yo te he sostenido que Nayib está débil, está frágil, Nuevas Ideas está en crisis. Sin embargo, creo que ya comenzó el proceso de medir la capacidad organizativa de la oposición. Por ejemplo, para nadie es un secreto que el ITI, junto al Inframen, son los institutos nacionales más grandes del país. Y si Nayib, de la manera más arbitraria, a través de esa ministra de Educación que ha puesto, está quitando la cabeza, los directores de los dos centros públicos más grandes del país y las organizaciones de maestros no dicen nada, pues sí, ¿y cómo pretende ganar el Congreso en el 2027? Pues los estudiantes de la Universidad de El Salvador el 30 de julio salieron 2 marchas porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo para salir en una sola marcha. Y así le quieren dar golpe de Estado a este gobierno. ¿Dónde están los cientos de miles de salvadoreños que se han opuesto a la minería
y ahora que está a punto de destruirse la finca El Espino, 100 personas vimos ahí, Frank. Totalmente de acuerdo. Pero Entonces, quiero cerrar con yo esto. creo que en este momento, aunque faltan 15 meses para las elecciones, Bueno, 18, Na- Nayib está empezando a poner a prueba la capacidad organizativa, la capacidad de respuesta de lo que aquí se hace llamar oposición. Y no digo del FMLN ni de Arena, pues, sino que del movimiento social. O sea, quitaron una profesora, hoy quitan al director del ITI. ¿Y dónde está Simeduco? ¿Dónde están del 21 de junio? ¿Dónde está base magisterial? eh, no, y el cálculo, hablábamos con Marvin Reyes hace unos días sobre este tema, con Marvin Reyes, Juan José. Y Marvin Reyes decía que el cálculo de él es que van a descabezar el Ministerio de Educación. Todos los que son directores, subdirectores, directores departamentales, directores nacionales, todos deberían de estar arreglando ya su escritorio y recogiendo sus cosas, dice. Porque lo más seguro es que la operación que han mandado a la actual capitana es a poner una operación jerárquica ahí. La obediencia al mando, ¿cómo se llama? Al mando superior. Y los actuales directores no cumplen ese requisito, los van a sacar a todos. O sea, lo que viene es otra ola de despido. Y a esto agregarle, Juan José, que el esquema ¿cómo se le ha llamado? La dirección de hospitales, la Dirección Nacional de Hospitales, la Red Nacional de Hospitales, eso implica el mismo mecanismo de crear sociedades anónimas, SADCB, para prestar servicios al sistema público. ¿Qué es lo que implica? Exactamente lo que estamos viendo. Despido a empleados públicos para contratar empleados en el formato privado, con menores prestaciones, con menores salarios, ya no pago aguinaldo, una serie de factores. Lo mismo me parece que viene para el sector salud. Van a despachar ahí enfermeras, trabajadores de salud y van a contratar bajo el esquema de esta red nacional de hospitales que va a estar concentrada en teoría por lo menos lo que dice la ley, ¿verdad? En el hospital San Rafael, no, el Rosales, perdón. Desde ahí van a contratar bajo una modalidad similar a lo que estamos viendo, un formato privado, dándole concesiones. Yo por eso digo que esto es una especie de camuflaje de la privatización de los espacios públicos, del trabajo público. Sí, tenés toda la razón. Sin embargo, como te decía, yo soy de la idea que de hoy a 2027 Nayib necesita que todavía esos negocios sigan estando bajo el control directo de el Ejecutivo. Después de 2027, lo más seguro es que suceda lo que tú estás planteando. Es decir, se van a privatizar y ahí no hay que perderse, pues, o van a ser empresas creadas por funcionarios de gobierno, o van a ser empresas que ya existen, que son aliados de este gobierno. Entonces, pero pensaría yo que en este momento, por la grave crisis económica, Nayib necesita dinero. Entonces, no se puede desprender todavía del todo de estos grandes negocios. Ahora, quiero cerrar, Juan José, solamente poniendo este aporte y luego leo los últimos comentarios. El centro de la operación de Nayib Bukele en materia financiera está montada en deuda, en más préstamos. ¿Cuál es tu cálculo con este esquema de seguir endeudando el país de manera desproporcionada, que ya no sabes cómo controlar y ya no puedes medirlo? Bueno, según los medios de comunicación ayer publicaban que ya el nivel de endeudamiento solo de este año ya casi alcanza los 1.700 millones de dólares. Y nuevamente, recordemos palabras de Nayib. Él decía que el presupuesto 2025 iba a ser el primer presupuesto de la historia que no iba a requerir financiamiento para gasto corriente. ¿Qué es lo que estamos viendo? Endeudamiento para gasto corriente. Y mira, endeudarse no es malo. Si el gobierno se ha endeudado 1.700 millones, pero ya estuvieran reconstruidas las 5.000 escuelas que prometió, creo que nadie se quejara. Correcto. Si ya estuvieran construidos, bueno, imagínate que en el caso del hospital Rosales, pues,
El empréstito ya quedó aprobado antes de que él asumiera la presidencia. Se ha tardado 7 años. Y no Pero está dentro de terminado. 2 meses nadie se va a acordar de eso. Y no Dentro de está 2 meses él va a terminado. aparecer como el gran arquitecto, ¿verdad? Ojalá no se vaya a volar el techo también, ¿verdad? Como sucedió en el mercado San Miguelito. Ajá. Pero él va a aparecer como el gran arquitecto, ¿verdad? Porque lamentablemente nuestro pueblo es así, somos amnésicos, ¿verdad? Tenemos memoria corta. El préstamo lo dejaron aprobado gobiernos anteriores. Él se ha tardado 7 años para ejecutar un préstamo que ya estaba aprobado. 7 años, Franklin. Totalmente. Entonces, eh, yo el problema no es tanto que te endeudes, el problema es que yo no veo que la gente, los sectores populares, los hogares salvadoreños, los jefes de hogar estén llevando más comida a la mesa de los salvadoreños. O sea, están viendo más préstamos, más despidos. O sea, no están viendo más préstamos para generar más empleo. Entonces, yo realmente te soy muy honesto, Franklin. Yo no veo por dónde Nayib va a cerrar. Y claro, ¿verdad? Muy convenientemente va a decir que no pudo alcanzar la meta del milagro económico porque hoy solo tiene 3 años para gobernar, que hay que esperarse los siguientes 6, ¿verdad? Para ver si el milagro económico se da. Bueno, Ahora, el único déjame milagro leer. económico que yo he visto fueron esas láminas volando, pues. Sí, no, pues sí. San Déjame Miguelito. leerte los últimos comentarios y damos un mensaje de cierre ya para despedir el programa. Aquí hay que decir que el cálculo electoral es el que más se ve, a costa de todo, ¿verdad? A costa de todo. Voy a los comentarios a escuchar qué es lo que opinan ustedes. Dice, hoy comprendo por qué le dieron fuego a los mercados. Bye. Y ahí ya van varios mercados que sospechosamente agarraron fuego. La lámina que salió volando está en Marketplace, 20,000 firmada por Bukele, dice. Está bueno. Ahí andan tanto, hasta memes, de todo ha salido. Negocio redondo para el familión, totalmente. Eso sí, miren, negocio. El país pierde porque son fondos de fondos públicos, pero ellos ganan. Toda la operación que están haciendo es con fondos públicos. Sigamos, producción, sigamos. Sigamos, por favor. Buenas noches, Fran y Juan José, por la invitación a la entrevista. Excelente, gracias, dice. Ya pronto será El Salvador, norte, sur, este, oeste, cabal, porque ya no va a haber municipios. Está bueno ese broma. Ojalá podamos sacarlo, dice. Ay, Dios, estamos más cerca de Haití que de Singapur, cabal. Me llega su comentario, fíjense. ¿Qué vamos a hacer con este gobierno ladrón? Ya le toca la cárcel, pero va a durar un poco más. Licenciado Ortiz, ¿qué puede comentar del gobierno de Némesis de Argentina? Ah, tremendo. Saludos al dúo dinámico, dice. Sigamos, sigamos. Nayib Bukele hasta el fin del mundo. ¿Alguien ha leído el documento de Alice in Wonderland, el país de las maravillas? Dice, saludos Ramiro. Sí, dice, hay salvadoreños, capacidad, candidatura, ejecutivo, legislativo y judicial. Ahí vamos, sí, sí, dice. Sigamos, sigamos. Gana por medio de gallegos. Ya se ofreció a participar. Yo no sé, este es un buen comentario. Si ningún partido participa para validar a nueve, él va a participar, gallegos. Ahí me haces tu comentario al final. Sigamos. Don José, posible candidato a diputado, dice, me llega. ¿Y qué es tanto dinero de préstamo? ¿Qué hace tanto el dinero de los préstamos? Nombre, dice, ni más sentido pésame. Démosle, démosle. Eh, bueno, ¿qué hace tanto el dinero? A ver, Juan José, vamos a las respuestas y una reflexión de cierre. Bueno, mira, partamos de que nada va a legitimar ni a validar la candidatura de Nayib. Nada. No Eh, eh, gallegos no lo va a legitimar. yo creo que las declaraciones de él no pasan de ser una cortina de humo, ¿verdad? En un intento de reposicionarse en su imagen personal. Enrollarse con Eh, Bukele. no lo sé, ¿verdad? No, no me consta, no soy amigo del diputado, ¿verdad? Del exdiputado, perdón. Pero lo que sí tengo claro es que él es un personaje que ya es parte del ocaso de este país.
Entonces, hay personas que con ese tipo de declaraciones quieren volver a la palestra pública, ¿verdad? Incluso dijo que no sería descabellado implementar otra vez el servicio militar, ¿verdad? Ya va a salir con la pena de muerte otra vez, ¿verdad? Es decir, son frases dichas siempre por un personaje que ante su agotamiento como figura pública, ¿verdad? Quiere volver nuevamente pues a rejuvenecer laureles, ¿verdad? Ahora mira, yo soy optimista, Franklin, yo no soy tan pesimista como algunos analistas. Yo sigo creyendo que la economía va a ser el elemento que puede provocar que Nayib llegue totalmente erosionado en el 2027. Tengo claro que todo está cuesta arriba. Yo he puesto un ejemplo ahí un poco Uy, si divertido y ridículo, pues, nos para quedamos explicar el pegados. escenario que nos espera. ¿Se nos cayó qué? ¿Qué pasó? Yo decía en un programa, Ay, va, ya volvimos. ¿me escuchas, Franklin? Si es que nos quedamos congelados un ratito. Pero Sí, bueno, ya sigamos. sabemos de dónde viene eso. Ya Pegasus, Pegasus. Mira, yo te voy a poner con un ejemplo que lo estoy usando en todos los programas, pues, para que la gente nos entienda lo que nos enfrentamos. Imagínate que la FIFA le dice a El Salvador que solo queda un boleto para ir al Mundial. Y ese lo vamos a disputar contra la Argentina de Messi, campeona del mundo, en el Estadio Monumental de River, allá en Argentina, con árbitro argentino y con toda la afición argentina. Los que tiran piedras a mi ley. Sí. Entonces la ¿Ah? pregunta es, Franklin, ¿qué hacemos? ¿Le mandamos una nota a la FIFA y le decimos que no nos vamos a presentar al partido? Sí. Porque todo está a favor de Argentina. Franklin, una reflexión, pues, porque hay algunos que creen que porque han estudiado antropología lo saben todo, ¿verdad? ¿Desde cuándo la oposición ha tenido condiciones favorables para enfrentar a quien detenta el poder? ¿Desde No, no. cuándo? Ni Mauricio Funes, que siempre parecía primero en todas las encuestas contra Aren, al final Mauricio ganó, pero no fue pijía de bolo, como decían las encuestas. Sí. Entonces, yo soy optimista que la economía puede ser un aliado importante. Es decir, tú puedes tapar todo con luces LED menos el hambre. Yo creo que la economía va a ser el elemento que puede desencadenar, a pesar de que todo se mira adverso, en la posibilidad de ofrecerle a la gente una alternativa distinta a lo que nos gobierna. Totalmente. Entonces, mientras no llegue el 30 de julio de 2026 a las 11:59 de la noche, así como hizo Nayib Bukele, ¿verdad? Hace 7 años, que ya Arena celebraba en ese momento, ¿verdad? Que no iba a competir Nayib. Mientras no llegue el 30 de septiembre de 2026 a las 11:59 de la noche, que es el último día para inscribirte de alcalde, de diputado, de presidente, creo que vale la pena intentar construir una alternativa distinta a lo que nos está gobernando. Totalmente. Yo creo que el país está evolucionando, está reflexionando y está concentrado en esto, porque hoy, más que nunca, es evidente el retroceso en el que estamos metidos. El mundo de la fantasía se está desquebrajando. La pantalla de las luces LED ya no llega, ya no ilumina, se está apagando. Y entonces ahora es que dicen, por eso estamos entrando a la zona más oscura del túnel, porque ya no va a ser luces LED, ahora va a ser represión. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que la gente reflexione y este espacio lo que busca es eso. Te agradezco, Juan José, por la conversación, por intercambiar un poco esta perspectiva. La situación cada vez parece más difícil, pero de estos momentos críticos es cuando se levantan los mejores gladiadores, ¿verdad? Las mejores batallas y las mejores victorias. Vamos a ver qué pinta el país. Buenas noches, Juan José. Gracias. Buenas noches, Franklin, y pues el saludo y las buenas noches para las personas que nos acompañaron hasta esta hora. Bueno, nos quedamos hasta acá. Nos vemos mañana en Virales. Mañana vamos a hacer, mira, Juan José, mañana en Virales, al mediodía, vamos a hacer un programa con Mario Rogel y vamos a comparar en qué se parece Milei a Bukele, después que le han tirado piedras a Milei. Hay que decirlo,
un principio es que todos son una especie de aparato político obediente a Trump. Y de ahí para allá hay muchas cosas que marca un parecido. Vamos a ver si esto Bueno, también interesante. tiene que Ahí me ver con la saludas a ministra. Mario, que tengo días de no interactuar con él. Claro que sí, claro que sí. Bueno, buenas noches a todos, un fuerte abrazo. Nos quedamos hasta acá, nos vemos mañana en Virales y en la noche un nuevo programa, siempre en el Barcito FM. Buenas noches, Juan José. Abrazos, nos Buenas vemos. noches.